Bien. Bien, tranqui, perfecto. Está Vengo traumado todo... ya. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya vamos a llegar al momento en donde todo se rompe, donde tenemos que solucionar problemas. Seguramente me va a pasar, así que tranqui. Ahí no sé cómo decirte. ¿Ome? ¿Puede ser? ¿Ome Salum? Dime. ¿Ese es tu nombre? Había levantado la mano. No sé si quiere mencionar Está algo. escribiendo al chat, Ah, perdón, Martín. perdón, perdón. Martes y jueves a la mañana. Ah, ahí va, buenísimo. Sí, correcto, correcto. El momento donde... Anda, claro, exacto. Perfecto. Sí, tenemos, no sé si ahí viste el mensaje de Juliana, un poquito más arriba. Tenemos la planilla de presentismo en primera, eh, es lo primero que pasó. El Meet, que es este, que siempre va a ser el mismo. Mi email por si tenés que consultarme algo, pero eso ya seguramente lo tenés. El formulario para hacerle consultas al tutor. El Drive. El link del grupo de WhatsApp, que yo no estoy, que están todos los de la cursada. Y el link de las listas de los videos de YouTube. ¿Sí? Ahí tenés todo. Si quieren pueden replicar de nuevo el mensaje, Juliana, porfi. Ahí estamos. Sí, Dana. Profe, quería preguntar si el link del presentismo vamos a dar el presente al final o qué, porque está cerrado. Sí, está cerrado. Sí, cuando yo les mencione que lo abro, ahí damos presentismo. Dale, muchas Lo que pasa gracias. es que, no sé si vieron que el formulario de presentismo tiene una parte donde ustedes dan un feedback a la clase. Entonces, si yo lo abro al principio de la clase, no tiene mucho sentido porque dar el feedback porque no sucedió aún, ¿no? Entonces, generalmente eso a mitad o al final de la clase, generalmente al final, ¿sí? Lo más probable es que sea al final para, bueno, que ustedes puedan brindar un feedback acertado sobre qué les pareció la clase, ¿sí? Sí, 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 Dalila. Sí, la grabación quedó así porque me olvidé de cambiar escena en el OBS. A veces sucede, disculpen. ¿Se veía borrosa? Lo chequeo. A ver, voy a chequearlo en este preciso instante. Lo que pasa es que, claro, me quedé con la pantalla del Meet y lo que se veía ahí era mi transmisión hacia ustedes de mi pantalla, ¿sí? Entonces, puede ser que haya quedado un poco blureado o borroso. A ver, voy a chequearlo. No lo miré todo el video. Un Profe, segundo. Sí, profe, ¿me escucha? sí, te escucho, Humberto. ¿Qué tal? ¿Verdad? Te escucho, ¿eh? Nada, pero para decirle que, ¿cómo está? Para decirle que cuando, antes que termine la clase, si puede acordar de lo del presentismo, porque me pasó que lo dejaba para yo para lo último en otras cursadas y me desconectaba y se me olvidaba de... Ok, sí, aviso. No hay ningún problema. Siempre aviso y siempre lo dejo un ratito más después de hora para que lo tengan presente, ¿sí? No hay problema. No hay problema. Martín, discúlpame ¿Qué hace Fer? la interrupción, sí, no levanté la mano, pero No bueno. hay drama, no hay drama. Eh, una pregunta técnica. ¿Vos me ves en la cámara? No, no ¿No? te veo con cámara. Por lo menos yo no. Me está pasando hace que no sé si es el Meet, me parece, que no tengo como que activo, a ver, si activo, ¿ahí me ves? Mm, mm. No. Como No, que no. prendo la cámara, prendo la Ahí, cámara, pero ahí, en el monitor no me aparece. No, ahí veo lo que sería el fondo que tenés seteado. Sí, Raro. sí, Como que te ahora activa el lo voy a fondo, seguir pero no te chequeando con la detecta. configuración. Sí, como que te activa el fondo, pero no te detecta lo de adelante. sacate, por ahí sacate el fondo, a ver si apareces vos, porque por ahí Sí, como el fondo no, borra. pero
la vez pasada también, no, me parece que no es eso. Igual ahora no me acuerdo cómo se saca el fondo, pero a ver. No pasa nada, es en aplicar efectos Sí, visuales en los tres puntitos. sí, sí, ahí estoy sin el fondo. No, es algo de la configuración de la cámara, Puede ser, me puede parece. ser. Chequéalo, Ahí saqué fíjate, el fondo. ¿es una cámara aparte o es parte Mm, del monitor? ¿Es una notebook? No, es una notebook, sí. Ok, raro. Pero no lo quiero distraer con esto. Yo la clase la No, puedo seguir no, perfectamente, no pero lo pasa resuelvo nada. después. ¿No tendrás Era para alguna la ayudita de si me video de veían. fondo? Por ahí la cámara no funciona bajo el agua. Claro. ¿No tendrás algún editor de video de fondo abierto y eso te está permitiendo no poder usar la cámara? Sí, eso es un pequeño detalle. Si la cámara está siendo usada por una aplicación, no la puede usar otra. Mm. Así que Capaz que sí, Sí, mm, y lo otro tengo que el tienen OBS, pero claro. Lo que tenés que las hacer es notebook, fijarte que el OBS no te esté capturando la cámara, porque si te captura la cámara no lo puede usar el navegador. ¿Sí? Me ha pasado sí, muchas veces. lo que genial. Mil tienen las gracias. notebook, que algunas notebook tienen para cerrar la cámara en la pantalla, que no la tengas cerrada la puertita. Porque por ahí la Bueno, limpiaste y te corriste la puertita y y ya, sí. Ahora me fijo todas esas cositas. Muchas Dale, gracias, es chicos. seguramente eso que te menciono. Si tenés, si estás grabando con OBS, Ah, probablemente el OBS te esté sí, capturando la cámara de alguna forma y eso te cancela el uso sí. en el navegador. Sí, igual ahora no estoy grabando. Tengo el OBS instalado, pero ni siquiera abierto. Así que, Ah, ok. medio raro. No, entonces si no está abierto, Mm. olvídate, no hay chance de que sea eso. Bueno, quizás tema driver, Bueno, como bueno, decían después me por ahí. fijo, chicos. Gracias. Dale, de nada. José, Sí, yo quería consultar porque me resultó raro que me llegó un mail de Codo a Codo diciendo todavía estás a tiempo y una carita triste, como diciendo que falté a la clase. Nada que ver, ¿no? a ver, déjame chequear. Lo puedo chequear rapidito. ¿Vos diste presentismo en la clase pasada, Eso José? era. Sí. Profe, yo no lo di. ¿Quién, perdón? ¿Quién dijo yo? ¿Lisandro? Sí, sí, yo. Ok. No Se me pasa nada pasó. igual con una falta. O sea, traten de estar atentos. Acuérdense que yo luego que pase el día y cerré el formulario no puedo modificarlo. ¿Sí? Lo que sí puedo decirles si se anotó el presentismo o no. Eso sí les puedo mencionar. Por ejemplo, a ver, me decía José Barrios Contreras. Yo te busco. Esperen que es una planilla bastante grande, ¿eh? Acá te encontré. Chicos, aporto algo. A mí me llegó lo mismo, pero era de unos cursos subvencionados que te subvencionaban el 70%, no era relativo a los cursos gratuitos. Claro, no, no, Entiendo sí, eso yo. eso Del código llegó, eso me 4.0. llegó el cuatrimestre pasado también, que lo mismo que dijiste de los cursos subvencionados. Pero esto es del Codo a Codo de Spring que estamos haciendo ahora. Ah, bueno, disculpa, La semana gracias. Ok. pasada fue 31 y 2, ¿no? Ahí en los comentarios, profe, están diciendo a los chicos que les pasó a la gran mayoría. Lo mismo. Ahí va. Ok, eso es algo que tranquilamente podemos mencionar al tutor, ¿sí? Que nos llegó este mail, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Puede ser que algunos mails sean automáticos, así que no le manden todos juntos, por favor, pónganse de acuerdo, manden uno, diciendo a todas estas personas nos sucedió lo mismo, ¿sí? Estoy viendo que, bueno, hay un pequeño detalle en la planilla, lo voy a tener que chequear yo también, después con el tutor, así que por ahora no se preocupen. Asegúrense de dar el presentismo correctamente antes de que se termine el día, ¿sí? Nada más, solo eso. No te puedo decir José porque no lo veo, hay un error en la planilla. En vez de decir 2 de agosto, que fue la última clase que tuvimos, el miércoles, dice 4. O sea que, y no la puedo modificar, así que nada. Tengo que chequearlo ahí con el tutor, no pasa nada. Gracias. No, de nada, por favor, discúlpame. Ahora Pancho pensando que... Claro, claro. Hay como una... Bueno, eso es una nueva propuesta de Codo a Codo, que son cursos diferentes, ¿sí? Que bueno, que tienen una porción de, del valor total subvencionado, ¿sí? Pero bueno, nada, es algo nuevo, ¿sí? Así que no se preocupen por ahora. Vamos a hablar
Ay, perdón, Martín. Igual al final del correo dice importante. Si esta situación no se aplica a tu caso particular, por favor, ignora este mensaje. Perfecto, Como listo. que es un automático, supongo. Sí, sí, muchas veces sueltan mails automáticos así, a mansalva, y a veces puede pasar que sea incorrecto, ¿sí? Gracias, Flor. Vamos a arrancar a hablar sobre lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a empezar a hablar sobre las bases de Java y técnicamente esto no va a ser una clase, va a ser como una discusión. Así que, nada, eso. Vamos a empezar a hablar sobre clase, objetos, las bases de la programación orientada a objetos, ¿sí? Ya que como ya les mencioné en la clase anterior, es necesario tener bases fuertes para después no flaquear a la hora de tocar un framework, ¿sí? Vamos a arrancar por clase, método, objeto, constructores, atributos, etc. Arranquemos por clases. Ustedes saben que la programación orientada a objetos es un paradigma, ¿sí? Que nos provee una serie de herramientas, ¿sí? Sí, obviamente, Dana. Que nos provee una serie de herramientas para poder solucionar eh, problemas del estilo computacional, ¿no? Como los que estamos acostumbrados a solucionar los desarrolladores. Ahora, una de las cosas más importantes o de los elementos más importantes que tiene la programación orientada a objetos es esto que les menciono como clase, ¿sí? Perdón, me colgué con el mensaje de Ale, no entendí, pero no importa. Entonces, les voy a preguntar a ustedes si entienden y saben y pueden compartir conmigo su propia definición de lo que para ustedes es una clase, ¿sí? Levanten la mano, yo les habilito el micrófono y, bueno, yo no, ustedes tienen que habilitar el micrófono, les doy la palabra y me lo mencionan, ¿sí? Esa va a ser la dinámica. Ome, decime. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Genial. Para mí una clase es como una estructura en donde se van a guardar varios bloques de código y esos bloques de código más que nada van a estar lo que son las características o los atributos de una clase y están los métodos o comportamientos de lo mismo, digamos, de estas clases. Por ejemplo, una clase puede llegar a ser una clase animal en donde vos instancies un gato, por ejemplo, y ese gato va a tener de atributo, va a tener nombre, por ejemplo, el color de pelaje, el peso, el tamaño, lo que sea. Y de comportamiento o los métodos son que yo correr, maullar, comer, etc. Ok, entonces, en definitiva, me habías dicho al principio de todo que era como un bloque de código que guarda... ¿Qué cosa? Atributos y métodos. Ok, esa es la definición de Ome. Ahí, Damián. Bueno, Emma, no te hagas problemas si no tenés, te los leo, ¿sí? También dice, es un molde de un elemento que puede ser del mundo real o algo abstracto que represente algo, con atributos que serían características relevantes para el modelo del sistema que estás diseñando. ¿Ok? Yo no voy a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ¿ok? O sea, ya después voy a dar mi propia definición. Una clase sería la representación de una entidad, por decirlo de alguna manera, dice Emma. Entiendo que es como una plantilla para el modelado de un objeto. Ok, Damián Baigorria complementó un poco lo que dijo Damián Vallejo. Dana, ¿querías aportar algo más? Sí, para mí es como la abstracción de algo del mundo real. Por ejemplo, si podríamos describir, por ejemplo, un auto, una clase llamada auto que tenga características, eso van a ser los parámetros, creo que se decía, y obviamente los constructores y eso que vamos más adelante. Ok, O sea, sí, qué sí. es lo que va a hacer el auto, tanto físicamente como qué puede llegar a ser, por ejemplo, que el auto puede andar o esas cosas. Ok. Leo la que dijo Víctor. Dice una plantilla que permite modelar un elemento del mundo real con sus propiedades y comportamiento, que tiene un ciclo de vida. Se crea en la ejecución y se destruye al terminar dicha ejecución. Ok. Eh, Damián Vallejo complementa más. Dice, y sus atributos son acciones que pueden hacer el objeto para consigo mismo y o para con los demás objetos del modelo.
Bueno, Pablo, Molina, Martín, ¿qué tal? Un ¿cómo gusto, te ¿cómo va? estás? Un gusto. ¿Todo bien? Mira, a ver, yo entiendo que una clase sería algo así como una solución genérica planteada por alguien con cierto grado de adaptabilidad a diferentes problemas para ser reutilizable dicho de otra manera. Entonces yo creo a través de un código adaptable a las necesidades de distintos algoritmos, ¿no? Ok. No sé si me explico, a lo mejor medio Un poco enredado. rebuscado, sí, Sí. pero más o menos entiendo a dónde vas, ¿sí? Ujú. Eh, Pablo, ¿copiaste los links? Perdón, porque te pregunté al principio, pero creo que no había llegado todavía. Sí, Bien, listo. ya Me los quedo tengo, tranquilo con gracias. eso. No, de Sí, nada, sí, por sí, ahora favor. voy a ver las clases anteriores, así puedo instalar IntelliJ porque tengo los otros Eclipse, tengo eh, otro y demás, NetBeans, pero ese no lo probablemente. tengo, así que bueno, ya lo veo para... Dale, Gracias. no te hagas problema. Buenísimo. Humberto, decime. Espero que estés estacionado, Humberto, por cierto. Sí, ya me estacioné. Estoy aquí abajo en la casa. Después que responda Sus, me conecto de la notebook. Dale. No, bueno, yo digo, lo que pasa es que el primer compañero que habló, creo que se confundió un poco ahí. La clase, yo lo tengo entendido de esta manera. La clase compone tanto el objeto como el método del objeto. Entonces, bueno, que es mi definición, ¿no? Entonces, el objeto es, como decía él, por lo menos un gato. No, declaras que el gato y en el bloque de código vas a poner los atributos como ya sería el color del pelaje, la cola, las orejas, tal. Y los métodos, que vienen siendo las acciones del gato, sería caminar, maullar, brincar. Y esos dos objetos y métodos son los que componen a la clase como tal. Es lo que tengo yo entendido. Ok, ok. Que, bueno, sí, ese es todo. Ya subo a la casa. Dale, buenísimo, te esperamos. A ver, creo que me queda... No sé si está Fabio. El conjunto de características de una cosa. Ok. O sea, esa es toda la definición. Sí, métodos, todo. Bien, Conjunto de características de una cosa. de una cosa. Ok, ok. Bueno, escuché diversas, ¿no? Como definiciones de clase. Y hay muchas que se acercaron mucho a lo que yo entiendo que es una clase, ¿sí? Y otras que me describieron, eh, ¿cómo decirlo? ¿Qué componentes tiene? ¿Sí? O qué elementos se enumeran dentro de una clase para poder crearla. Pero me gustan más los que se acercaron, digamos, las definiciones. Así que, si bien ustedes, muchos de ustedes están muy cerca de la definición, vamos a setear una definición estándar para esto, ¿sí? Y quiero que aquel que no la entienda o que no comprenda el porqué, me lo pregunte sin ninguna duda, ¿sí? Ya vamos a llegar al punto del objeto, Mario, de los objetos. El punto de la clase para lo que respecta a la programación orientada a objetos, hablaron de abstracción, que eso es algo interesante, y es un concepto que se utiliza mucho dentro de la programación orientada a objetos, pero yo voy a ignorar eso, ¿sí? Por ahora. Mi definición de clase hace referencia a una analogía, ¿sí? A mí me gusta dar una definición en base a una analogía que creo que se acerca muchísimo a lo que quisieron crear cuando inventaron este paradigma. Para mí una clase es una fábrica de objetos, ¿sí? Y ahora les voy a ir definiendo un poquito más en específico a qué se refiere. Una clase es quien puede, ¿sí? Definir cómo van a estar siendo creados los objetos que parten de ella, ¿sí? Si yo tengo una fábrica de, por ejemplo, botellas, ¿sí? Yo tengo que saber dentro de mi fábrica de botellas qué material se va a usar para esa botella, ¿sí? Para qué va a estar siendo usada esa botella y cómo voy a construir esa botella, ¿sí? Luego el objeto resultado, digamos, lo que sale de la fábrica, a eso vamos a llamar objeto, ¿sí? Pero eso es otra cuestión.
muchos dijeron algo así como, bueno, es una plantilla para, ¿sí? Esos son los que estuvieron muy cerca de la definición correcta. Eh, Otros mencionaron como quizás eh, cuestiones más específicas de las clases como los atributos y los métodos, ¿sí? Em, pero lo que a mí respecta, las clases son técnicamente eso, ¿sí? Una fábrica de objetos, ¿sí? Nosotros podemos modelar una clase para crear cualquier tipo de objeto. Y ahí es donde entra en juego la abstracción, ¿no? Esto que mencionan, este concepto tan complejo e importante para la programación orientada a objetos. Nosotros podemos usar o hacer uso de la abstracción para poder modelar básicamente cualquier cosa del mundo real en un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje de programación orientada a objetos, ¿sí? Ese es el punto más difícil. Si nunca trabajaron con programación orientada a objetos y empiezan de cero, abstraerse de lo que sería el mundo real de la programación es es lo complicado, ¿no? Entender cómo puedo yo transformar algo cotidiano en un objeto, técnicamente, ¿sí? Pero eso viene después. Entonces, si definimos a las clases como fábricas de objetos, ¿sí? No nos queda otra que poder empezar a definir esto, ¿no? ¿Qué es un objeto? Entonces, ahora sí podemos empezar a hablar de que si mi fábrica de botellas crea botellas, la botella sería el objeto para lo que sería la programación orientada a objetos o el lenguaje que estemos usando, en este caso Java. Eh, y esa botella va a tener una serie de características. A esas características se las llama estado, ¿sí? Y ese estado que tiene la botella eh, puede estar compuesto por una serie de atributos, ¿sí? Esos atributos son los que definen cómo es esa botella, ¿sí? Si la botella tiene un material que es de, no sé, de plástico, bueno, plástico. Si tiene una tapa, podemos definir que tiene una tapa. Si tiene, qué sé yo, una etiqueta, podemos definir que tiene una etiqueta. Eso sería el estado. Y después, los objetos están compuestos por otra parte muy importante que es el comportamiento, ¿sí? ¿Qué es el comportamiento? Perdón, ahí admito a la gente. Estaba hablando y me perdí. Bien. El comportamiento de los objetos son las acciones que estos pueden realizar, ¿sí? Generalmente, ¿ok? No siempre vamos a tener, no sé, caminar, comer, dormir, mover, lo que sea, ¿no? Hay veces que la definición del comportamiento de un objeto no se define por un verbo en infinitivo, ¿sí? Pero es verdad que generalmente sí se puede definir como las acciones que puede realizar, ¿ok? Si tenemos un objeto lo suficientemente complejo como para quizás, no sé, por ejemplo, si tuviéramos un objeto conexión, ¿no? Y tendríamos un método conectar, estaría correcto, ¿no? Porque ese objeto conexión realiza la acción de conectarse con lo que sea. No importa si es una base de datos o lo que sea. No pasa, Nico, no pasa nada, Nico. Em, a su vez, habiendo definido un objeto, o las partes que componen un objeto, no me gusta hablar mucho de composición porque ya vamos a hablar de eso, de esa palabra en particular, ¿sí? Pero, digamos, las partes que, que pertenecen a un objeto son estas, pero después hay algo importante de lo que tenemos que hablar, y es que obviamente el comportamiento está dado por los métodos, ¿sí? Definidos en una clase, y el estado va a estar dado por los atributos que se definan, ¿sí? Pero falta una parte más, que es la parte de cómo paso yo de tener una fábrica a tener el objeto, ¿no? Es decir, si yo tengo una fábrica y mi fábrica está vacía, tengo el material, tengo todo lo que necesito, pero la fábrica está vacía, ¿no? Vacía de gente. No hay nadie que pueda construir nuestro objeto, ¿sí? Exacto, Carla. La idea es esa. Yo necesito un constructor, alguien calificado en mi fábrica, para que pueda crear mi objeto, ¿sí? Entonces,
En las clases se van a definir cuál es el material que va a usar mi botella, qué componentes tiene, si tiene una etiqueta, una tapa o no, etcétera. Qué cosas puede hacer mi botella, como qué sé yo, verter líquido o llenarse de líquido o lo que sea. Y aparte, vamos a estar definiendo también cómo se va a crear esa botella. ¿Ok? Si es necesario definir que tenga una tapa, si es necesario definir que tenga una etiqueta o no, y si es pertinente que realice una determinada acción. ¿Ok? Eso es gracias a los constructores. ¿Sí? Ahora, el constructor es quien en el momento de crear el objeto, ¿sí? Le da valores a los atributos, ¿sí? de este objeto que quiero crear. Y pasa algo más que es muy importante que quiero que sepan que sucede justo durante la invocación del constructor. Y es que se crea la tan llamada y conocida instancia. ¿Saben lo que es una instancia? ¿Saben lo que es una instancia de un objeto? Sí, es la creación de un objeto. Pero sí, eso lo acabo de decir. Es cuando se le asigna valores a los atributos, cuando Pará, se inicializan los valores. Yo puedo tener una instancia de un No, cuando objeto se le nuevas cosas. sin... Momento, levantemos la mano, acordémonos de eso. Yo puedo tener una instancia de un objeto sin atributos, sin valores en sus atributos. Eh, a Sí. ver, eso, No, perfecto, Ome. ¿No? ¿Sí? no, ¿No? A ver, no. Martín dice que no. Ome dice que sí. Fabio, ¿vos qué decís? No, no necesariamente. No. Porque es una llamada, es la invocación. Ok. ¿Humberto? Había levantado la mano, capaz que quiere opinar. ¿Adrián? ¿No es la parte de la abstracción del objeto, digamos? Más allá de la abstracción, olvídate de la abstracción. ¿Yo puedo crear un objeto sin valor en sus atributos? ¿Sí o no? ¿Puedo tener una Eh, instancia de un objeto vacío? sí, creo que sí, porque la palabra instancia te dice como que lo que quieras en un instante. Entonces, en ese instante el objeto puede que no tenga atributos o no. Si se puede tener un constructor por defecto sin establecer... Ok, ok. La respuesta a esa pregunta es que sí, sí se puede, ¿sí? Depende de para qué vayamos a utilizar el objeto o cómo querramos implementar o usar ese objeto para solucionar nuestro problema. Hay veces en las que no es necesario crearlo con todos sus atributos con valores. Les doy un ejemplo. Si yo estoy haciendo eh, un sistema para gestionar empleados, ¿no? Y el programa recién lo puse a correr. O sea, recién está terminado y recién lo puse a correr. Y resulta ser que quiero agregar 50 empleados, ¿no? O vamos a poner un número más bajito. 5 empleados, ¿sí? Esos 5 empleados no forman parte de mi sistema, ¿sí? Entonces, yo los tengo que crear, ¿ok? Yo puedo tener un objeto preparado para ir cargándole los datos, ¿sí? Un objeto ya con instancia, ya vamos a hablar de eso un poquito más, al cual le vamos a ir asignando los valores que voy agregando yo por teclado, o puedo agregar los valores por teclado, guardarlos en unas variables y crear una instancia con todos los valores cargados. Cualquiera de los dos termina, digamos, termina siendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo de una forma creé una instancia de un objeto con todos los valores y en otra yo la creé antes y luego solicité los valores al usuario, ¿no? O sea, en definitiva es lo mismo, termino teniendo un objeto con todos sus valores para luego guardarlo. En definitiva, lo que quiero expresar con este ejemplo es que no siempre vamos a tener los valores de los atributos de los objetos que vayamos creando y no está mal crearlos sin valor en sus atributos, ¿ok? ¿Se entiende esto? Generalmente puede pasar que tengamos un objeto vacío, que luego vayamos agregándole valores a sus atributos y lo usemos para algo en particular. Si yo tengo un objeto calculadora y ese objeto calculadora tiene un método, bueno, la clase tiene un método
es sumar, multiplicar, dividir y lo que sea, yo le voy a ir agregando valores a una instancia de ese objeto para que realice los cálculos que yo necesito en el momento que lo necesito, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la instancia. La instancia de un objeto, ¿sí? O la creación de la instancia de un objeto, hace referencia a lo que mencionó creo que Víctor en algún momento. Hace referencia a que cuando se crea una instancia de un objeto, se está asignando un espacio de memoria, ¿sí? En un espacio específico de memoria, porque no sé si lo sabían, pero cuando trabajamos con Java, particularmente con programación orientada a objetos, existen dos espacios diferentes para dos tipos de variables diferentes, ¿sí? Podemos definir que un objeto, al ocupar un espacio de memoria, es una especie de variable, un poco más compleja, pero es una especie de variable. Y se va a guardar en un espacio de memoria, se llama heap. Pero si yo creo una variable primitiva, esa variable primitiva se va a guardar en otro espacio de memoria que se llama stack. Diferente, ¿sí? Entonces de esta manera es que nosotros podemos diferenciar a un objeto con instancia de una variable primitiva. Y ya estoy agregando un concepto nuevo, ¿no? Que es el de, mediante una clase y un objeto o una instancia de esa clase, nosotros creamos, entre comillas, tipos de datos, ¿sí? Heap y stack. Bien, entonces la creación de un objeto, es decir, en el momento en el que se invoca el constructor de la clase mediante el operador new, es cuando se crea ese espacio de memoria, ¿sí? Y ese espacio de memoria tienen que saber que se diferencia del otro porque es dinámico, ¿sí? Cuando yo instancio un objeto, puede que tenga o no valores en sus atributos, puede que contenga un string de, qué sé yo, algún atributo de un string de muchas palabras o de pocas palabras, ¿sí? No es estático el espacio de memoria que ocupa un objeto, justamente por esto, ¿sí? ¿Se entiende? Se va creando dinámicamente. Todo esto sucede, obviamente, por detrás, tras bambalinas, dentro de lo que sería la máquina virtual de Java, ¿no? Entonces, ¿se entendió cómo es que funciona esto? ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? Sí, Martín. Bien. Bien, entonces, en definitiva, volviendo un poco para atrás y remarcando esto que les mencionaba recién, cuando creamos una instancia de una clase o cuando creamos una clase, generamos como tipos de datos, ¿no? Porque luego, por ejemplo, cuando nosotros creamos una variable primitiva, o creamos una variable primitiva y le damos un valor a esa variable, sabemos que va a ser de ese tipo y ya está, ¿no? Ahora, cuando nosotros creamos una clase y partiendo de esa clase creamos diferentes objetos, esos objetos podemos utilizarlos para un montón de cosas y todo en Java está creado de esa forma, ¿sí? String, ¿sí? La clase string no es más que una clase definida por la API estándar de Java, ¿no? Pero es una clase mediante la cual nosotros creamos objetos que podemos utilizar para un montón de cosas, ¿sí? Les doy otro ejemplo. Integer, float, double, todas las clases que nos permiten crear Java, ¿sí? Object inclusive, son clases definidas por Java. Nosotros lo que vamos a hacer es crear clases a nuestro antojo para solucionar un problema específico utilizando otras clases. Entonces es importante entender que dentro de la programación orientada a objetos, las clases y las instancias de esas clases o los objetos de esas clases van a estar en constante comunicación, ¿sí? Unos van a usar otros, ¿sí? Cuando yo creo un objeto y este objeto tiene como tipo de dato, por ejemplo, creo el objeto persona, como me decían por ahí, o animal, no me acuerdo. Y este tiene un atributo que es del tipo string. Yo estoy haciendo que un atributo de una clase sea un objeto de otra, una instancia de otra, ¿no? Que es string, justamente.
¿sí? Entonces, todo el tiempo se están usando unos a otros, ¿sí? Y esos usos y esas conexiones que tienen las diferentes clases de toda la API de Java con nuestras clases generan relaciones, ¿sí? Relaciones entre los diferentes tipos de objetos, ¿ok? Pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene probablemente. Entonces, voy a terminar de definir una cosa más y es el hecho de que existen variables primitivas y variables de instancia, ¿sí? O las más llamadas variables de instancia o variables de clase. Estas variables de instancia son más conocidas como objetos, ¿sí? Ese valor que se ve en la consola cuando se consulta un objeto. ¿Qué cosa, Fabio? ¿El espacio en memoria? Sí. Sí, sí, sí. Las variables primitivas siempre van a estar definidas, ¿sí? Con tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos se definen con minúscula, ¿no? Si yo tuviera que definir un número entero primitivo, pondría int el nombre de la variable, ¿sí? De manera con minúscula, ¿sí? Ahora, si yo quiero crear un objeto entero, un objeto que guarde un valor entero, necesito hacer uso de la clase integer, ¿sí? Se pueden usar cualquiera de las dos, ¿ok? Depende de lo que yo necesite en el momento en el que lo necesite. Ahora, se me ocurrió una idea de algo así mientras estaba explicando, pero bueno, se me fue. Así que lo que voy a hacer es compartirles pantalla para empezar a hablar un poco de clase, objeto, método, atributo, instancia, primitivos y variables de instancia, ¿sí? Ya les comparto. No me voy a olvidar esta vez de, quédense tranquilos y tranquilas, de cambiar la escena, de hecho lo van a ver. Ahí estamos. Uy. Bueno, nosotros nos quedamos acá, ¿sí? Nos habíamos quedado acá con este hola mundo tan bello, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es crear una clase, ¿ok? Vamos a crear una clase nueva mediante la cual vamos a ver algunas cositas, ¿sí? Esto podría ser, vamos a crear la clásica persona. Esta clase 2 no era necesaria por ahora, así que la voy a borrar. Depende, Víctor. No siempre. Por ejemplo, ahora vamos a hacer algunos ejemplos de los constructores. De constructores. Si yo creo atributos para esta persona, para esta clase persona, puedo utilizar o no algo que se llama o denomina como operadores de acceso, ¿sí? Pero eso también es tema para dentro de un ratito. Por ahora, vamos a decir que los atributos son privados, ¿sí? Luego viene el tipo de dato, ¿sí? Y por último el nombre de la variable que quiero crear como atributo de esta clase, ¿ok? Entonces en este caso podemos poner nombre. Vamos a crear el atributo apellido. Primera convención que vamos a hablar el día de hoy. Las clases se definen con la primera letra mayúscula. Los atributos no tienen la primera letra mayúscula. Siempre se escriben con minúscula. Si tuviera que escribir más de una palabra para el nombre de un atributo, vamos a ponerle, ahí vamos al ejemplo del primitivo. Vamos a poner, tiene hijos. ¿Sí? Fíjense que estoy usando el tipo de uso de nombrado variable camel case, ¿sí? Sí, camel case. El camel case es, si yo tengo más de una palabra para definir un nombre, la segunda
en este caso, va con la letra mayúscula, ¿sí? Otro tipo de notación que podría existir es el tan conocido snake case, ¿sí? O, vamos a poner tiene esposo mejor, o tiene pareja. O también podríamos definir, esto sería en snake case, o también podríamos usar otra que existe en el mundo del desarrollo, la primera letra define el tipo de dato y luego el nombre de la variable seguido de un guión bajo. Esto creo que se llamaba notación húngara, ¿sí? Bien, por ahora vamos a usar camel case, y el camel case para cualquier atributo o cualquier variable que no sea una variable, que no sea una clase, siempre en minúscula, ¿sí? Esa va a ser como nuestra estandarización. Déjenme un segundo, que tengo que admitir que alguien está ingresando. Ahí vamos. Entonces tenemos tres atributos, podríamos definir alguno más. Por ejemplo, edad, ¿sí? Y podemos definir más si quisiéramos, pero quizás con esto para lo que es nuestro programa o nuestra solución que estamos planificando, es más que suficiente, ¿sí? O quizás menos inclusive. Pero todo eso depende de para qué vayamos a usar el objeto persona, ¿sí? Y con qué fines tengamos que crear esta clase para luego crear objetos. Siempre vamos a definir primero los atributos, luego el o los constructores, que se definen mediante la palabra reservada public, el nombre de la clase y una serie de argumentos o parámetros que necesita este constructor para luego darle valores a los atributos. Y acá me voy a concentrar un minuto en mencionarles que si yo no pongo ningún constructor en mi clase, ya lo habían dicho, pero lo menciono de nuevo, mi clase posee automáticamente, solo por haber creado esta clase, un constructor vacío, ¿sí? Como el que voy a definir ahora, pero implícitamente, ¿sí? Tiene esto. Por defecto, cualquier clase que yo cree, si yo no creo ningún constructor, tienen un constructor por defecto vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no lo tuviera, si yo no tuviera el constructor vacío por defecto, y me olvido de poner el constructor, que puede pasar, no podría crear una instancia de una clase, ¿sí? Entonces, por eso es que se pueden crear objetos sin valor en sus atributos de instancia, sí, en sus variables de instancia, ¿sí? Entonces, ahora vamos a dejar este constructor vacío porque me sirve para mencionarles lo siguiente. Yo puedo definir cómo voy a crear un objeto de esta clase de muchas maneras, ¿sí? No necesariamente tengo que tener un único constructor con todos los atributos. Puedo tener un constructor que tenga, perdón, estoy medio oxidado, nombre y qué sé yo, apellido solamente. Este constructor va a recibir estos dos valores y lo que va a hacer es darle valor a nombre y apellido del objeto, ¿sí? De la instancia del objeto. Entonces yo podría decir la variable instancia nombre, a la variable instancia nombre quiero asignarle la variable del tipo string que recibí por argumento del constructor, ¿sí? Es necesario utilizar el this en este caso porque dentro del bloque de ejecución del constructor
existe una variable con el mismo nombre que mi variable de instancia o mi atributo, ¿sí? This lo que hace referencia es a la instancia en la que estamos en este momento, ¿sí? Es como que abarca todo esto que está acá. Si dentro de todo esto que está acá existe algo con este nombre, lo va a usar. Fíjense que cuando yo selecciono el nombre, me muestra el IDE que estoy haciendo referencia a este nombre acá. Y cuando yo selecciono este, me hace referencia al del argumento. Si yo no le pongo el this, va a pensar que yo quiero utilizar la variable que está dentro del bloque de ejecución del constructor, es decir, esta que recibimos acá. Entonces, como que se confunde, por así decirlo. No, no se puede. Por defecto no, Damián. O sea, vos no podés hacer que por defecto tenga un constructor lleno. Lo tenés que hacer vos. Eso es una cuestión de Java, ¿sí? Es cómo funciona. No, no podríamos usar persona.nombre porque persona.nombre no me permitiría el acceso a este atributo porque es privado. O sea, a ver, ahora vamos a hablar de eso. Pero persona.nombre se podría usar si este nombre fuera estático, por ejemplo. Pero no lo vamos a hacer así, ¿sí? No ahora. No vamos a hablar de static ni nada de eso, ¿sí? La solución a esto sería this nombre igual a nombre, ¿sí? This.nombre igual a nombre. ¿Ok? Entonces, si yo uso persona.nombre, no me permite porque no es un campo estático, ¿sí? Pero ya les voy a mencionar eso en algún momento, ¿sí? Se puede configurar, sí. Sí, es parte del encapsulamiento, exacto. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Por ahora estamos creación de clase. Entonces, lo mismo pasaría con el tema del apellido. Dis.apellido igual apellido, ¿sí? Ahora yo tengo un constructor y un constructor vacío, ¿sí? ¿Saben cómo se llama el hecho de poder tener diferentes constructores con diferentes argumentos para cada uno de los casos? Correcto. Sí. Sí, Jorge. Sobrecarga de métodos. Bien. Exactamente. La sobrecarga de métodos es una de las herramientas que nos proveen los lenguajes de programación orientada a objetos que nos permiten justamente definir para un mismo nombre de método diferentes comportamientos, ¿sí? En definitiva, eso es lo que hace la sobrecarga. En algún punto sí, Nico, pero no estoy... me parece que todavía no hace falta hablar sobre eso, ¿sí? Podríamos crear otro más, el último, otro constructor que contenga todos los atributos, ¿no? Tiene pareja. Y por último, ok, edad. Entonces, fíjense el pequeño detalle que yo acá uso this.nombre, como veníamos haciendo, igual a nombre. Pero en el segundo caso, no hace falta recurrir a la palabra reservada this, porque esta variable se llama diferente a la que yo le quiero asignar este valor. Entonces puedo hacer referencia directamente a apellido igual ap. ¿Por qué funciona esto acá? Es decir, ¿por qué entiende que apellido es el atributo que yo definí arriba? Porque los atributos, ¿sí? El alcance de los atributos para lo que son las instancias es de todo lo que está contenido dentro de la clase, ¿sí? Es decir, si yo creo un atributo, a ese atributo puedo acceder desde cualquier método de mi clase sin necesidad de tener una instancia del objeto, porque
quien define la instancia es el objeto definitivamente, ¿sí? Ahora vamos a hablar después de eso, pero la idea es que yo puedo acceder a este atributo desde cualquier método sin ningún problema, a menos que tengamos una variable dentro del bloque de ejecución del método que se llame exactamente igual a esa variable, ¿sí? En ese caso, la que prevalece sobre el atributo es la que está definida en el argumento, ¿sí? Y ahí tendríamos que usar this, ¿ok? Exactamente. Al ser un miembro de la clase, el atributo, yo puedo llamarlo y usarlo o asignarle cosas, como en este caso, sin necesidad de nada, ¿ok? Por eso se la llama variables de instancia. Ahora, vamos a agregar, tiene pareja, a este sí hay que agregarle el this. Perdón. Igual, edad. Y ahora tenemos tres constructores, ¿sí? ¿Qué pasó, Víctor? ¿Rompí algo? Ok, ok. Bien, lo del this, perfecto. Bien, es importante que entiendan una pequeña cosita más, y es que probablemente si buscan la definición de constructor en cualquier lugar, van a encontrar como es un método especial que, pero la definición de método dice que es el comportamiento de un objeto, ¿no? Entonces es un poco contradictorio eso, ¿sí? Porque técnicamente son algo muy similar, pero tienen funcionalidades o finalidades muy diferentes, ¿sí? Una construye un objeto y la otra realiza acciones de un objeto, ¿sí? Entonces, teóricamente son cosas diferentes, ¿ok? Aunque son físicamente o lo que podemos ver de los constructores es que son muy parecidos a los métodos, pero fíjense que no tiene valor de retorno, ¿ok? ¿Por qué es que lo entiende? Porque el apellido pertenece a la clase, ¿sí? Apellido es un atributo de la clase persona. Y si tenemos un constructor de la clase persona, apellido es parte de la misma clase que estoy tratando de crear un objeto. Por ende, está dentro del scope, está dentro del alcance de la clase esta variable. Por ende, podemos utilizarla, ¿sí? Se puede utilizar sin ningún problema. No hace falta, no es mala práctica. No hace falta usar el this, ¿sí? ¿Se puede usar? Sí, se puede. Pero no hace falta, es redundante, ¿sí? Esto es redundante. No hay ningún problema, pero es redundante. Apellido. Fíjense, porque tenemos como argumento del método o del constructor persona algo que se llama igual al atributo, ¿sí? Por eso se confunden. Si yo le saco el this, lo que estaríamos haciendo es asignarle a la variable que recibe el constructor el valor de la misma variable, ¿sí? Entonces es necesario el this para decir que yo quiero que al atributo del objeto que voy a crear le asigne el valor de lo que recibo, ¿sí? Ape es el nombre del objeto que recibe el llamado al constructor, ¿sí? Correcto. Ahí como dice Víctor, todo lo que está definido acá en el argumento o en la firma de un método existe dentro del siguiente bloque de ejecución, es decir, dentro del método para el cual fue creado. Es decir, esta variable string nombre existe solamente acá, ¿sí? Este string ape solo existe acá. Si yo quiero mostrar ape acá, no existe ape. No existe. Igual algo, o no sé, ape.concat, no sé, un método, lo que sea. No existe, ¿sí? Ape no existe. No está definido para este bloque de ejecución que tenemos acá. ¿Por qué? Porque ape yo lo definí para este método, o para este, perdón, para este constructor, y solamente va a existir dentro de estas llaves, ¿sí? Sí, scope o alcance es lo mismo. Humberto.
Entonces ahí fácilmente, donde dice nombre, ape, tiene pareja, puede ponerle los nombres como tal, o sea, Po- Humberto, Sifonte, así, ¿no? Correcto, esto no es O- más que, como bien decían por ahí, es un alias, ¿sí? Esto es un alias. Básicamente en las variables que yo voy a recibir lo que nos envíe quien sea que invocó este constructor, ¿sí? Quien sea que invocó este constructor va a enviar valores que se van a guardar dentro de estas variables y luego le vamos a asignar a los atributos de la clase esos valores, ¿sí? Sí, Fabio. Recién cuando estabas cambiando en apellido, que le sacaste el dis en el primer constructor, Sí, en este. en ese. Ahí. Sí, o sea, el apellido del parámetro ese lo sigue pintando como si fuera, identificándolo. Si te fijas, está sombreado en rosa y el otro está sombreado en gris. ¿Quiere A ver. decir que el IDE lo reconoce igual? No. Fíjate que cuando yo toco, lo que se me sobremarca Eh, es este apellido que está acá, este apellido que está acá y este que está acá. se pinta todo junto. Se pintan los tres Por más porque que es la tengan mismo. sombreado de otro color, Sí, pues, sí, está bien. No, yo pensé que lo identificaba igual. es Joya, lo mismo. listo, listo, listo. Es lo mismo. Lo que te está marcando acá es que hay algún tipo de error o algo que está raro. ¿Sí? No, no significa que sea Rosita como atributo. ¿Ok? Joya, joya. Sí. Fíjate que cuando... Bueno, repito. Fíjate que cuando hago clic sobre esto se marca esta variable que está acá arriba, esta variable que está acá y esta que está acá. Son Sí, exactamente la misma. Ahora, sí, cuando yo, no marca el parámetro arriba. cuando yo toco this, exacto, marca el de arriba. No marca ninguna de estas, ¿ves? Joya, sí, sí, sí. Ujú. Bien. Entonces tengo tres constructores, ¿sí? Obviamente estos tres constructores están sobrecargados. Vamos a dejar un método que sea, por ejemplo, caminar o cualquier método que nos interese, solamente para darles un ejemplo de método. Vamos a tener como regla general que los métodos de las clases se definen como públicos, ¿sí? Hasta que veamos encapsulamiento. Entonces vamos a dejar public un tipo de valor de retorno. En este caso puede ser void. Void es un tipo de valor de retorno válido. El nombre del método, que va a ser hablar. Los argumentos que recibe y un bloque de ejecución. Así se define un método en Java. Todo lo que está acá, hasta el paréntesis, se denomina firma o sign del método, ¿sí? Firma del método. ¿Qué significa y qué comprende la firma? Operador de acceso, tipo de valor de retorno, nombre y argumentos, ¿sí? Si es que recibe o no. Puede no recibir, como en este caso. Entonces, el comportamiento que le voy a dar al método es lo que está dentro de las llaves, ¿sí? Eso se lo llama comportamiento del método. Entonces, yo, para el comportamiento de este método de hablar, simplemente voy a decir la persona. Y vamos a concatenar nombre está hablando, ¿sí? Solo para mandar un mensaje. ¿Ok? Entonces, el comportamiento del método hablar es simplemente mostrar en consola un mensaje. ¿Ok? Por ahora. Correcto, Víctor. Gracias por tu respuesta ahí. Pero no, Adrián, no son variables de entorno esto todavía. Vamos, tranqui. Falta para que hagamos todavía eso. Em, Acá estamos viendo cosas bien básicas, ¿sí? Perdón si los aburro, ¿ok? Pero está bueno, creo que está bueno hacer un repaso de esto. Ahora, ya tenemos creada nuestra clase. Tiene atributos, tiene constructores y tiene un método, ¿sí? Lo que podemos hacer con esta clase es empezar a trabajar con instancias de esta clase. Es decir, con objetos de esta clase que contengan instancias. Si yo hago lo siguiente, fíjense, ¿por qué les decía que una clase se convierte en un tipo de dato? Porque cuando yo quiero crear un objeto de esa clase, necesito definir
tipo de objeto. En este caso, persona. ¿Sí? Se convierte en un tipo instantáneamente. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, quiero declarar una variable primitiva, pongo el tipo de dato y el nombre. ¿No? Si yo quiero crear un objeto, es lo mismo. Tipo de dato. Uy, perdón que se me fue con diéresis. Persona. Y el nombre, ¿no? Persona 1, por ejemplo. ¿Ok? Es básicamente lo mismo. Entonces, la clase se convierte en un tipo. ¿Ok? Y luego, el nombre de ese objeto que vamos a crear, ¿sí? Va a estar definido por nosotros. ¿Ok? Algo que es muy normal y que sucede mucho entre de las personas que recién están empezando a entender el paradigma o la programación orientada a objetos, es que si yo, por ejemplo, creo otro objeto, primero y principal, quiero que comprendan o que entiendan qué es lo que estoy haciendo acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Exactamente, Ome. A eso voy. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Sí, Humberto. Corríjame si me equivoco. Ahí está importando, por así decir, el tipo de lo que creamos hace rato a persona, ¿no? Que contiene todo el objeto, el constructor y todo, y lo está trayendo todos esos sus atributos y le está poniendo a un nombre diferente a cada uno, que en este caso lo puso P1, P2. Pero está trayendo todo lo que nosotros creamos, la clase, acá, ¿no? Ok. No. O sea, no porque con esto, a eso quería llegar, justo a lo que estás diciendo. ¿Yo qué estoy haciendo acá? Estoy declarando un objeto del tipo P1. ¿Tiene instancia este objeto? Bien, ahí va, se van corrigiendo solos. Buenísimo. No tiene instancia este objeto. Este objeto no tiene espacio de memoria asignado. ¿Sí? Eso va a suceder. Ya te dejo hablar, Martín. Disculpame, tocayo. Esto va a suceder cuando yo use el operador new. O la palabra reservada new. ¿Sí? New lo que hace es generar un espacio de memoria e invocar al constructor de la clase. Esto que estamos haciendo acá es decir, vamos a guardar un espacio de memoria para este objeto del tipo persona. Y aparte lo que está diciendo es, llamemos al constructor de esta clase. Invoquemos al constructor. Llamemos al constructor que me cree el objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espacio asignado va a depender de las cosas que le guardemos. ¿Sí? Entonces, va por ahí la cuestión. ¿Se acuerdan que les dije que el espacio de memoria se creaba dinámicamente? Bueno, va por acá. Entonces, si yo por ejemplo le pongo un nombre, vamos a ponerle José. No soy bueno para los nombres, yo uso siempre José. Quiero que lo sepan. Pérez, ¿sí? El espacio que va a ocupar este objeto es 1. Ahora, si yo le mando nombre, apellido, esto era un booleano, y me faltaba una edad, por ejemplo, va a ocupar otro espacio este objeto, ¿sí? Por eso es que los objetos generalmente, o la instancia de los objetos, se guardan en una memoria específica, ¿sí? Que va creando el espacio dinámicamente. ¿Se entendió todo esto? ¿Alguien tiene alguna duda acá? Fabio, dime. O sea que podrías crear una persona P1 nada más que con nombre y apellido y otra persona P1 con todos los datos. A ver, los nombres de las variables no se pueden repetir. Si yo pusiera P1 así, estaría tratando de crear un espacio de memoria que tenga un nombre idéntico a otro espacio de memoria. Por ende, no se podría crear, ¿sí? No me va a permitir, por más que yo use el new correcto y todo lo demás. Me va a decir, la variable P1 o el objeto P1 ya está definido en este scope, que sería dentro de la clase principal main, ¿sí? Por cierto, Bueno, de nada. Por cierto, vamos a crear un método porque ahí es donde yo quiero trabajar. ¿Sí? Acá es donde yo quiero trabajar. Buena pregunta, Nico. Mirá, depende de lo que yo le envíe. Si yo le envío dos strings, el orden y los tipos de elementos que le voy a enviar. String, string, booleano, entero. Fíjate que persona tiene que tener un constructor adecuado para eso. String,
string, booleano, entero. Entonces va a usar este constructor. Ahora, si yo le envío solamente 2 strings, como es este caso, tiene que tener un constructor adecuado para eso. String, string, funciona. ¿Qué pasa si yo le envío string, string, booleano? En este caso, no hay un constructor definido para esto, ¿sí? Fíjate. String, 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 booleano, entero y vacío. O sea que no tenemos un constructor que pueda crear un objeto con estas características, ¿sí? Por eso es que me está diciendo, o que me está saltando este subrayado en rojo, y el error dice cannot resolve constructor persona string string boolean, ¿sí? Me está diciendo que no existe un constructor que tenga la firma string string booleano, ¿ok? Entonces va a depender de los valores que le enviemos, ¿sí? Bien, vamos a crear otra persona. Y en este caso, una persona vacía, ¿sí? ¿Tiene instancia? Sí. ¿Tiene espacio de memoria? Sí. ¿Y qué hay en el atributo nombre de la persona 2? Les pregunto a ustedes. Perdóname, si querés hablar, decilo. Profe, gracias. Una consulta. Ya que estuvimos hablando del tema de que cuando utilizamos la palabra reservada new, estamos, digamos, pidiendo el espacio de memoria en la memoria RAM, ¿no? En la memoria virtual de la máquina virtual de Java. Exactamente. Entonces, si ya que tenemos estas dos instancias de P1 y P2, cada uno tiene diferente espacio de memoria, ¿verdad? Sí. Bien, y mi pregunta a lo que iba, si yo asigno, por ejemplo, P1 a P2, entonces P1 estaría pisando, digamos, lo que tenía anteriormente P1, o sea, tiene lo que tiene P2 ahora, digamos, ¿no? ¿Se pisa, por así decirlo? No, ahora vamos a hablar de eso. Ahora te lo Ah, contesto, más adelante. dale, gracias. No pasa nada, no me olvido, ¿eh? A vos haceme acordar, profe Martín, decime, acordate de la pregunta porque capaz que me voy por las ramas. Listo, Pero ya vamos a hablar de eso. gracias. Bien. Ahí me estaban diciendo, sería null, null, false, false, 0. Ok, hay algunos que dicen que el valor, el nombre de la persona 2 sería null, otros dicen nil. Nil no existe en Java, ¿sí? Para que sepan. Me causó gracia, me reí por eso. Y tienen que entender algo muy importante para entender cómo funciona Java con respecto a los tipos de datos. Cualquier variable que sea del tipo object o un derivado, ¿sí? Y ya vamos a hablar de eso cuando veamos herencia, pero acuérdense que todo lo que provenga de una clase tiene valor por defecto null, ¿sí? Y todo lo que no sea del tipo object, es decir, todo lo que no provenga de una clase, va a depender del valor primitivo que contenga. Por ejemplo, Boolean tiene un valor por default de, creo que era false. Int tiene un valor default de 0. Double tiene un valor default de 0. Char tiene un valor default de carácter vacío. Y así. ¿Sí? Sí, correcto, Víctor. No en este, no en este. No en Java. Nil no existe en Java. ¿Sí? Vamos a tomarnos un minuto de break. ¿Sí? No, uno no, 5. ¿Ok? Porque si no nos vamos a ir muy lejos. 5 minutos de break y volvemos con este tema de los objetos, ¿sí? Necesito cargar agua. ¿Estamos? Seguimos. Creo que falta un minuto, pero no pasa nada. Entonces, continuamos. La idea acá es la siguiente. Ahí me habían hecho la pregunta de ¿qué pasa cuando yo le asigno P1 a P2? Estuvieron discutiendo un poco sobre referencias, C, C Sharp, C++, digo, y esas cosas. De quién le robó a quién, igual que Cobol. La verdad, lo que sucede acá es que, recuerden, nosotros creamos un espacio de memoria, creamos otro espacio de memoria, ¿sí? Y si yo hago P1 igual P2, como bien mencionaron en el chat,
o al revés, vamos a hacerlo al revés, P2 igual P1, perdón, que ese era el ejemplo creo. Lo que está sucediendo acá es que el espacio de memoria de P2 se sobrescribe por el de P1, es decir, que todo lo que va a contener P1, todo lo que va a contener P1 pasa a P2 también, ¿sí? En definitiva, eso es lo que sucede. Es decir, lo que estoy asignando es el espacio de memoria y a eso se lo llama referencia. Lo que está sucediendo acá es que internamente, si alguien viene de C o si alguien entiende cómo funcionan los punteros, hay un puntero a memoria que maneja internamente Java, ¿sí? Y cuando estamos haciendo P1 igual P2, estamos asignándole el puntero o la referencia de memoria del objeto P1 al objeto P2, ¿sí? ¿Por qué aparece en GIS? Porque no lo usamos todavía. ¿Sí? La referencia en definitiva en Java es el uso de punteros encapsulados, ¿sí? No es necesario, no hay sintaxis de punteros ni nada referente a punteros porque todo se pasa por referencia, ¿sí? Por valor. Entonces lo que sucede acá es que P1 contiene esa referencia y se le asigna a P2, ¿sí? Nada más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué es lo que yo puedo hacer. Bueno, ya sacamos el tema de que P2 contiene valores por default, es decir, todos sus atributos van a contener su valor default, null, null, true o false, no me acuerdo el boolean, y 0, ¿sí? Creo que era false este. Pero lo podríamos intentar visualizar, ¿sí? O podríamos intentar ver cómo funciona, mejor, antes de visualizar los atributos, ver cómo funciona en la invocación a un método, ¿sí? Recuerden que nosotros creamos este método hablar. Bien, si yo quiero hacer que persona 1 realice la acción de hablar, es necesario que utilicemos el operador punto para poder invocar el método hablar, ¿sí? De esa forma es como nosotros... Exactamente, pero todavía no hablamos de eso, Ramón. Cuando hablemos de encapsulamiento vamos a los getter y setter. Por eso no dije demostrar los atributos. Ahí en ese momento es cuando nosotros podemos hacer que nuestra persona técnicamente realice la acción o tenga el comportamiento que tiene este método, ¿sí? Si yo ejecuto este código, lo que va a suceder es que me va a mostrar por consola técnicamente el mensaje que habíamos puesto. ¿Se acuerdan? Tratemos de no adelantarnos, Víctor. O sea, yo todavía no hablé de herencia, no hablé de nada de eso, así que ya vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto este código, lo que sucede es que me va a mostrar por consola el mensaje que habíamos preparado, técnicamente, que era P1, P2, P1. Fíjense, la persona José está hablando, ¿sí? Entonces, si yo le había puesto el valor de José al atributo al atributo de P1, el mensaje sería la persona tal está hablando, ¿sí? ¿Lo ven? Pero ¿qué pasaría si yo hago esto mismo desde el 2? ¿Cuál sería el resultado de esto? Traten de no ejecutarlo. Piénsenlo. Emma dice igual. Diego dice el mismo. La persona null está hablando. Null está hablando. A ver, ejecutemos. Me gusta mucho el gambling a mí, así que en algún momento les voy a decir, ¿se jugaría en el sueldo por esto? Correcto, la persona null está hablando, ¿sí? No tiraría un error. No tira un null pointer. ¿Ok? Ahí va. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque el valor por defecto de un string es null, ¿sí? ¿Cuándo va a tirar un null pointer exception? Ya que estamos, lo podemos intentar. Va a tirar un null pointer exception cuando se trate de hacer referencia a un objeto que no tiene instancia. Si yo hago esto mismo, pero así, ya me está diciendo que esto es un null pointer exception. No está inicializado. No me va a dejar ni compilarlo. Pero hay veces que sí se puede
hacer, por ejemplo, P2 igual a null. Ok, vamos ahí. Esto significa, vamos a ver qué significa el null justo ahora, ¿sí? Pero fíjense que acá seguramente me va a tirar un null pointer exception, ¿lo ven? ¿Cuándo es que tiro un null pointer exception? Cuando estoy tratando de referenciar un objeto que no contiene espacio en memoria, es decir, instancia, ¿sí? Esto es normal y está bien que suceda, ¿sí? Entonces, ¿qué significa null? Porque para los tipos de datos, para string, por ejemplo, es un valor por default, ¿sí? Me lo muestra, ¿sí? Pero para un objeto que quiero visualizar, un objeto con atributos que quiero visualizar, null lo que hace es quitar referencia en memoria, es decir, que lo que estamos asignándole a P2 es una no referencia a memoria, ¿sí? No vacío, no es vacío. Les voy a dar el ejemplo. Fíjense, yo pongo P1, punto hablar. Esto está todo ok, ¿sí? Vamos a sacar P2 de la ecuación. P1, punto hablar, todo ok. Nos va a mostrar a la persona hablando y todo bonito hasta ahí. Pero si yo a P1 le digo igual a null, lo que estoy haciendo es quitarle el espacio de memoria que está ocupando. Fíjense, y ahí me va a saltar el error. Es decir, me va a decir que está hablando. No sé por qué no crasheó. Debería haber crasheado. Ah, cierto. Porque si no lo uso. P1.hablar. Ahora sí. Me va a decir que está hablando y luego me va a decir que estoy tratando de acceder a un espacio de memoria que no existe. No. Eso pasa al garbage collector y no es recuperable. ¿Sí? O sea, es que el ejemplo es ese, Dami. O sea, si yo tengo un objeto que no tiene espacio de memoria asignado y lo referencio, es decir, lo trato de usar de alguna forma, va a haber un null pointer exception, ¿sí? Ese es el ejemplo perfecto. Se da para cualquier caso. Si vos querés un caso de uso, un posible caso de uso es, por ejemplo, cuando yo tengo que crear una instancia de un objeto que depende de otra, ¿no? Que depende de otro objeto. El caso de P1 igual a P2. Bueno, si el primero no tiene referencia a memoria, el segundo tampoco lo va a tener, y yo pienso que lo tiene, ¿sí? Sí, sí, ya van a salir excepciones por todos lados. Sí, sí, paciencia, paciencia. ¿Ok? Esperen que esto me está ocupando demasiado espacio y quería que vean todo. No está más el ejemplo de... ¿Por qué dio null cuando P2 igual a P1? No me acuerdo que había visto. ¿Qué habíamos hecho? A ver, ya te digo. Yo tenía persona P2 igual a new persona. No, esto no importaba. Y lo que hacía era P2 igual P1, ¿no? Si yo ejecuto esto no pasa nada. O sea, P2 va a tener la instancia de P1. Si queremos verlo, vamos a hacer P2.hablar. Si quieren, lo podemos visualizar así. La persona José está hablando, ¿sí? Ahora, si yo acá, por ejemplo, antes de hacer hablar a P2, me surgen muchos ejemplos en este caso, porque es bastante simple. P1 igual a null. No va a haber ningún problema, porque yo le saqué la referencia de memoria al objeto P1, pero al objeto P2 no. Nunca le saqué la referencia de memoria, ¿sí? Funciona como en C, sí, sí. Es que en definitiva estamos trabajando con objetos en memoria, ¿sí? Un objeto es algo muy similar, si vos Facu venís de C, un objeto es muy similar a un struct en C. Muy similar. No es lo mismo, pero es muy similar, ¿sí? Perdón, Martín. Sí, Adrián. ¿Por qué no muestra el apellido en consola? El apellido en consola, porque no le puse el apellido en el método hablar. Solamente hice referencia al nombre, ¿ves? Ah, ok, ahora. Está, gracias. Ahí va. Me perdí con el ejemplo que me habían preguntado por ahí. Diego, ¿dónde te habías perdido, Diego? ¿Dónde era que nos daba null? Yo tenía esto, creo, o algo similar a esto.
Ya vamos cerrando, ¿eh? Nos quedamos un minuto más y nos vamos. La idea de hoy es que tengamos en claro los conceptos de clase, objeto, métodos, constructores y atributos, que es lo primero que vamos a ver hoy. ¿Sí? Así que creo que esto estamos bastante bien, ya estamos ahondando como temas un poco más específicos, pero no importa. Está bueno que surjan dudas y pregunten. Persona P2 igual a P1. Ah, es lo mismo, o sea, esto se puede hacer en el mismo paso, ¿sí? No hay ningún problema. P2 igual a P1, listo. Para nada, Fabio. Sí, registramos asistencia siempre, Flavia. Siempre. Ahora cuando cerremos esto ya nos vamos y habilito asistencia. Ah, claro. Claro. Bueno, pará. Pero eso no tiene que ver con... esto no tiene que ver con... Así era. New persona. Esto daba... Si yo hago P2 punto hablar y ejecuto, me va a decir la persona null está hablando. ¿Por qué? Porque el valor por defecto de un objeto, el valor por default de un tipo de dato de object es null. ¿Sí? Entonces cuando yo creo una instancia de persona con este string sin haberle asignado nada, el valor que posee por default esto es null. Entonces cuando muestro eso, que lo muestro en el método, acá, en lo que contiene nombre es null. ¿Sí? Dale, Dana, atenta al formulario, que yo lo abro en un ratito. El boolean y el int, si quieren lo podemos agregar. Vamos a agregar acá. Esto era edad. Edad más, vamos a poner unas comillas. Y ¿tiene pareja era? Ok, lo vemos así. Así es más fácil, más rápido. ¿Sí? Lo metimos adentro del método hablar, aunque no tenga sentido, para ver qué es lo que contiene. False era el default del boolean, ¿vieron? El entero 0 y el boolean es false. ¿Sí? Bien. Sí, sí, obviamente. Si yo quisiera, por ejemplo, y esto es lo último que voy a decir antes de irnos, mostrar por consola el objeto P1, por defecto tiene una forma de mostrarse que es específica de cualquier objeto, ¿sí? Perdón, específica no, general, de cualquier objeto. Y lo que nos va a mostrar esto es la dirección de memoria en la que aparece. Primero, el nombre del package en la que está, la clase a la que pertenece y la dirección de memoria de la instancia de esa clase, que es esto que está acá. ¿Sí? Se compone por eso. Esto es un hash identificatorio de la dirección de memoria del objeto de la clase persona que contiene el package proyecto. ¿Sí? ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, la clase que viene vamos a continuar. Ese era el número, Fabio. La clase que viene vamos a continuar viendo un poquito más de estas cosas. Vamos a arrancar con encapsulamiento, que es sumamente necesario. Junto a eso vamos a ver static y this en profundidad. ¿Sí? This ya lo tenemos medio cocinado, pero static no. Así que vamos a ver un poco de eso. Y listo. ¿Sí? Continuaremos con lo que teníamos predeterminado para estas clases. Que, recuerden, son de repaso. ¿Sí? Así que tranquilos que vamos a ir tocando todos los temas. Ya les habilito el formulario. Denme un segundito. Voy a dejar de compartir.